Damos apertura a esta mesa de salud y ambiente. En primer lugar, les quería comentar que esta mesa fue propuesta en el grupo de trabajo de ambiente de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República. La propuesta que realizamos, voy a pasar a leerla. La pandemia COVID-19 ha generado cambios muy importantes en la sociedad, evidenciando las interconexiones e interdependencias de la salud con los sistemas ambientales. El deterioro ecológico representa, como nunca antes en la historia, una seria amenaza para la salud de todos los seres vivientes. Los efectos del ambiente sobre la salud se producen de diferente forma a lo largo de la vida, con distinta intensidad y duración, dejando diferentes secuelas según el sexo, el género, la edad de las personas, así como las posibilidades de desarrollo de las comunidades. Las infancias y mujeres de las poblaciones vulnerables, perdón que voy a empezar de vuelta. Las infancias y mujeres de las poblaciones vulneradas son las más afectadas, ya que aumenta la exposición a contaminantes, la falta de acceso a una alimentación segura y a un desarrollo humano. La pandemia COVID-19, reconocida como una sindemia de interacciones biológicas y sociales, requiere considerar la dimensión ecológica por el vínculo evidente entre el aumento de zoonosis de los últimos años con la degradación antropogénica de los ecosistemas. Los factores ambientales que determinan la salud son complejos y su comprensión requiere articular múltiples conocimientos académicos y populares. Uno de los mayores compromisos actuales de la academia con la humanidad consiste en informar, promover acciones y co-crear conocimiento hacia el logro de una mejor salud colectiva en ambientes saludables. Se propone una mesa de discusión que es la que tenemos en este momento, con integrantes de disciplinas de la biología humana, las ciencias ambientales, la medicina, la nutrición y la bioética, con el objetivo de contribuir a la difusión de los conocimientos creados en este periodo de pandemia, así como la reflexión sobre abordajes transdisciplinarios para el trabajo con los territorios. La mesa tratará aspectos que vinculan a la COVID-19 con problemas de salud, ambientales, alimentarios, bioéticos y epidemiológicos. Realizaremos en primer lugar las presentaciones de los compañeros que fueron propuestos y en paralelo ustedes, los participantes a esta actividad, pueden realizar preguntas por el chat y al final tenemos un espacio para el intercambio. Bueno, así que le voy a dar la palabra a Marianela Barcia, que estaría empezando la presentación. Adelante, Marianela. Bien, buenos días. Muchas gracias. Gracias, Elisa, por la iniciativa y el impulso de organizar esta mesa. Y voy a compartir pantalla porque tengo una presentación como para guiar. No sé si estoy habilitada, ¿sí? Sí. ¿Se ve ahí? No. ¿Me ven ahí la presentación? No, todavía no la vemos. Ahora sí. Ahora sí. Ay, me pasa que no me quedan primero, no sé. Sí, queda como gigante. A ver si puedo. Disculpen. Ahora sí, ¿no? ¿Sí? Sí. Perfecto. Disculpen todos los problemas técnicos. Bueno, la propuesta de esta presentación es hacer un acercamiento desde la bioética de algunas propuestas para reflexionar sobre medidas que se implementaron durante la pandemia, que son, o sea, propuestas generales que las adaptamos a estos años tan especiales, ¿no? En donde sabemos que hubo una situación particular y especial que nos obligó a tomar decisiones a veces un poco improvisadas y con poca evidencia, ¿sí? Entonces, la idea de todos los lugares en donde trabajamos desde la bioética, desde la unidad de bioética, yo no me presenté, soy docente de la unidad académica de bioética, siempre fue tener una propuesta reflexiva y poder pensar las estrategias que se ponían, no
tanto desde el sentido común y desde lo obvio, sino desde principios generales o valores universales que pudieran orientar estas decisiones. Entonces, lo primero que quiero traer es esta declaración que me parece que es de las más recientes de bioética, es la Declaración de Bioética y Derechos Humanos de UNESCO del 2005, y plantea una serie de principios y de propuestas para el desarrollo de la ciencia, para la aplicación del conocimiento científico, y básicamente pone un límite en aquellos actos que van en contra de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana. Quiere decir que podríamos acá encontrar un límite o un espacio en el cual sabemos que determinadas propuestas no tienen cabida, ¿no? Aquellas que vayan en contra de los derechos humanos, libertades o la dignidad humana en tanto valor de la persona. Entonces esta declaración propone muchos principios, y yo elegí estos para traerlos y presentarlos, que la mayoría ya los deben conocer, pero simplemente para recordarlos, que es la dignidad humana y los derechos humanos, los beneficios y los efectos nocivos, y este balance debe estar siempre equilibrado, por supuesto, hacia los beneficios, pero aun cuando aceptemos correr determinados riesgos, la propuesta es si esos riesgos son aceptables realmente en sí, si son deseables, ¿no? No es simplemente que los beneficios superen los riesgos. La autonomía y la responsabilidad individual, que es uno de los elementos que en las políticas de salud pública siempre van a estar balanceándose, ¿no? y en tensión. El consentimiento de las personas a las medidas que se van a implementar, el consentimiento a los tratamientos que va a recibir, el consentimiento a participar en investigaciones. En constante tensión también en la pandemia, con el uso de las aplicaciones, con la difusión de información, a veces mucho más de lo que debía ser necesario, ¿no? La igualdad, la justicia y la equidad, esto en tanto a la distribución de recursos y a la gestión de los recursos disponibles. El aprovechamiento compartido de los beneficios es otra de las propuestas que se plantean, y en donde cualquier desarrollo científico debe constituir un bien para la humanidad, ¿no? Y no un bien para determinados sectores privilegiados, que en general está esa idea que con la pandemia surgió, ¿no? Como que se va a investigar en algunas personas y los beneficios se los van a llevar otros. La protección de las generaciones futuras, esto tiene que ser, y en este momento clave, ¿no? Que las generaciones que todavía no existen, y es un compromiso con esas generaciones para qué es lo que les vamos a dejar. Y acá yo pienso en lo ambiental, en lo genético, en los valores que se promueven en una sociedad. Y por último, que sé que alguien más lo va a trabajar, la protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad. Tiene que ser un compromiso que esté presente en todo momento de las decisiones, ¿no? Entonces, en cuanto a las decisiones concretas que se toman en salud pública, ¿cuáles son los elementos que la bioética podría contribuir para orientar estas decisiones y un poco fundamentarlas, ¿no? Porque muchas veces son antipáticas las decisiones en salud pública, ¿no? Porque son medidas que se imponen, son medidas que limitan la libertad de las personas y obligan a determinadas cosas. Y eso en general no nos gusta mucho. Esto tiene un fundamento utilitarista en el sentido de que buscamos un bien mayor para el mayor número de las personas, ¿no? Y no tanto lo que hace a la autonomía de la persona. Entonces siempre va a haber una tensión entre la autonomía individual y el bienestar colectivo. Y esos van a ser como dos elementos que van a estar siempre en tensión. Es imposible cumplir con las dos cosas a la vez. El tema es el balance entre esto, ¿no? Y creo que cuando estas medidas se comprenden y se fundamentan, es la mejor forma de hacer que sean incorporadas, ¿no? Y las medidas concretas que se tomaron en esta pandemia,
Yo hice una pequeña lista, pero sé que es insuficiente y hay más, pero para que nos acordemos un poco, ¿no? El seguimiento de personas, el manejo de datos, que muchas veces fue indiscriminado y sin guardar confidencialidad, ¿no? Las guías de distribución de recursos, en donde se definían criterios de priorización, que eran criterios que en definitiva se basaban en valores, ¿no? A veces el valor de la persona, los años de la persona, la esperanza de vida, las posibilidades de salir adelante, el aislamiento, que creo que fue una de las medidas más controversiales, y el uso de barbijo, y la más conflictiva de todas, y que ahora en el Uruguay ha tenido una gran trascendencia, es el tema de la vacunación, ¿no? ¿Qué tipo de vacunas elegir? ¿A qué edades? ¿A quién priorizar? Esos criterios fueron establecidos en el Uruguay, por lo pronto, por una comisión que asesoró, en realidad fueron definidos por el ministerio, ¿no? Pero tuvo el asesoramiento de una comisión que es multidisciplinaria, y que desde todos estos puntos de vista se fueron construyendo propuestas, algunas consensuadas y otras no, para establecer la dinámica de vacunación, ¿no? Y la elección de las vacunas también. Entonces, uno de los principios que siempre estuvo presente en el tema de la vacunación, sobre todo, pero también en el del aislamiento, que creo que fueron las dos medidas que han tenido más impacto en la salud de la población, es el principio de precaución, ¿no? Y quiero recordar, que lo tenemos todos presente por supuesto, pero en qué situación se tomaron estas decisiones, ¿no? Que eran una situación de pandemia, de desconcierto, de incertidumbre, de una vertiginosa investigación en donde había muchísimos grupos investigando para poder solucionar este problema, y bueno, se decide en un principio implementar el aislamiento y luego implementar la vacunación, una vez que las vacunas, en un proceso muy rápido y muy acelerado, fueron aprobadas, ¿no? Entonces el principio de precaución, traje esta definición, pero hay varias, dice, tiene lugar cuando la incertidumbre científica no permite una evaluación completa del riesgo, y cuando los responsables consideran que el nivel elegido de protección del medio ambiente, de la salud humana, animal o vegetal puede verse amenazado. Este principio es un puente entre la ciencia y la ética, ¿no? Es poner un freno basado en la cautela frente a un riesgo. Y en esta situación de pandemia fue uno de los principios que más propusimos en los distintos ámbitos, ¿no? Sobre todo valorando la irreversibilidad de algunas medidas que se iban a implementar. El aislamiento, yo pienso, lo que más ha tenido impacto y lo que más se advierte es el aislamiento en niños, niñas y adolescentes, las consecuencias que ha tenido, si se justificaba, que probablemente podamos encontrar textos que digan que sí, pero eso ahora tiene consecuencias en cuanto a lo educativo, en cuanto a lo social, en cuanto a lo psicológico, y ahora vamos a ir viendo qué consecuencias tuvo en estas generaciones, ¿no? Habían autores que planteaban, bueno, aislar a los enfermos, no aislar los grupos etarios que no tenían riesgo, que no eran considerados grupos de riesgo para estas enfermedades, desvincularse del sistema educativo y del sistema sanitario, lo que implicó para la salud de la población, ¿no? Entonces, en este contexto, la propuesta es la de estos autores de una ética de la protección, ¿sí? Que parte del reconocimiento de las inequidades y las desigualdades existentes. Y en esto vuelvo a lo del aislamiento, cuando decíamos quédate en casa, pensando en, bueno, en dónde era la casa en la que nos íbamos a quedar, y con quién nos íbamos a quedar, y con qué sostén, ¿no? Latinoamérica es uno de los países más, continentes más inequitativos del mundo, en donde no todos tenemos acceso a los elementos básicos ni garantizados nuestros derechos. Entonces esta ética de la protección lo que propone es que exista un Estado garante que valore y dé respuesta a las situaciones de inequidad y a garantizar los derechos de las personas.
esta propuesta que está elaborada por Nancy Kass, ella propone que a la hora de implementar una medida en salud pública, debería irse respondiendo estas preguntas para poder valorarla moralmente a la respuesta, ¿no? Y a la política en sí. ¿Cuáles son las metas del programa que se proponen? ¿Qué tan efectivo es el programa para alcanzar las metas indicadas? Si realmente con esto que yo estoy implementando voy a alcanzar. ¿Cuáles son las cargas conocidas y potenciales del programa? ¿Pueden minimizarse estas cargas en el sentido de que no sean tan exigentes, ¿no? ¿Existen abordajes alternativos? Pienso en todas las medidas de la pandemia, ¿no? Mientras que voy planteando esto. ¿Se implementa el programa en forma justa? ¿Cómo pueden equilibrarse las cargas y los beneficios de un programa? No me da el tiempo para analizar cada una de las medidas que se implementaron en la pandemia, por supuesto, pero sí les quería traer esta propuesta basada en preguntas, porque es muy útil para poder reflexionar sobre cada una de las medidas que se propusieron. Yo creo que las cargas y los beneficios no fueron distribuidos equitativamente. Hubieron personas que la misma medida también corrieron fue mucho más pesada una medida para determinadas personas que para otras. No fue lo mismo. Y cuando se implementa una política pública, se debería considerar las consecuencias también en diferentes grupos. Y que muchas veces no sucedió eso. Probablemente la situación de incertidumbre llevó a que no se pudiera valorar correctamente la urgencia, la emergencia, los limitados recursos. Pero creo que mientras que esté presente una perspectiva bioética, en clave de derechos humanos, en cualquiera de las políticas que se van a implementar, estos riesgos se minimizan mucho, ¿sí? Bueno, de mi parte dejo por acá y muchas gracias. Bien, muchas gracias, Marianela. Vamos a dar lugar a Verónica Fiol. Adelante, Verónica, tú te presentás. Hola, buen día. ¿Qué tal? Un gusto participar de esta mesa. Yo soy Verónica Fiol, soy ginecóloga, soy docente de la Clínica Ginecológica A. Y bueno, yo voy a presentar algunos aspectos vinculados con cómo afectó la pandemia a lo que tiene que ver con los cuidados maternos y fundamentalmente perinatales. Voy a compartirme unas diapositivas también. ¿Se ve la presentación ahí? Perfecto. Bien. Voy a hablar de estos 4 puntos, del abordaje general, de cómo hacemos el abordaje general de los cuidados perinatales, de algunos aspectos de la sindemia global, como nosotros la interpretamos desde la medicina, ¿no? Yo soy ginecóloga clínica y el equipo que trabaja en esto, fundamentalmente somos ginecólogos. Vamos a hablar un poco de la pandemia COVID-19, de un concepto nuevo que hemos definido, que es la pansindemia, que tiene, por supuesto, muchos conceptos que uno puede llegar a criticar, pero que creemos que intenta globalizar estas cosas, y algunos resultados concretos que hemos visto durante este periodo de aislamiento y de medidas de mitigación. En realidad, los cuidados materno-perinatales en los últimos, desde siempre, tiene que ver fundamentalmente desde una visión integral de la salud biopsicosocial, ¿no? De la perspectiva de derechos humanos, el enfoque de género, se encara desde ahí. Y no se ha incorporado la bioética ambiental. Si bien se consideran los determinantes sociales de la salud, el ambiente en sí mismo no parece estar presente de la forma que quizás debería estar, ¿no? El derecho a la maternidad segura está definido desde la Conferencia de Población del Cairo, se retoma luego por las metas de desarrollo del milenio, pero en realidad la perspectiva de género, pero no hay una reflexión profunda acerca del rol del ambiente y de la bioética ambiental, específicamente en lo que tiene que ver con los cuidados maternos perinatales. La sindemia
el concepto de sindemia, por lo menos como nosotros lo interpretamos, fue descrito por primera vez, y ustedes lo manejan mucho mejor que yo, en la década del 90 por Ziegler, y en el 2017 surge este artículo en el Lancet que plantea el enfoque sindémico y las interacciones biológicas y sociales que hay entre estos tres aspectos que se ven acá, ¿no? La epidemia de malnutrición, la epidemia de obesidad y la epidemia del cambio climático, ¿no? Bien conocido que la malnutrición en todas las formas, incluida la obesidad, es una causa de mala salud a nivel general y también a nivel perinatal y obstétrico, que el cambio climático también debe considerarse una pandemia por sus efectos radicales sobre la salud de los seres humanos, y que estas tres pandemias o epidemias, la epidemia del cambio climático, la de la malnutrición y la epidemia de la obesidad, se denominan y se integran en lo que se denomina la sindemia global, ¿no? Que afecta a la mayoría de las personas de todos los países y regiones del mundo. Y es una sindemia porque es una sinergia de epidemias, ¿no? Que coexisten en el tiempo y en el lugar, que interactúan entre sí, y que por lo tanto comparten causas sociales comunes subyacentes a las tres. Esta retroalimentación de epidemias que constituye la sindemia determina alteraciones a nivel de la salud de todos, y tienen en la base, y esto lo van a hablar mucho mejor que yo más adelante, un problema en la producción, ¿no? de sistemas basados en sistemas de explotación, en la destrucción del ambiente, en la deforestación, el uso de pesticidas, el mal uso de antibióticos, como que sería como la base que podría unir estas tres epidemias. ¿Qué nos importa a nosotros como médicos, como ginecólogos? Fundamentalmente, esto tiene un impacto sobre el proceso reproductivo humano, ¿no? Tiene un proceso sobre la reproducción de las personas, el cambio climático, en particular las crisis ambientales, afectan a las poblaciones más vulneradas y fundamentalmente a las mujeres. La malnutrición y la desnutrición tienen un efecto deleterio sobre el desarrollo del embarazo y del feto, se asocian con bajo peso al nacer, se asocian con restricción del crecimiento, con prematurez. Y la obesidad también es un factor de riesgo conocido para el desarrollo de prematurez, de restricción del crecimiento fetal, de diabetes en el embarazo, de preeclampsia, y que también se asocia con cambios en la actividad física de las gestantes, ¿no? que es un hecho de que realmente muchas de las complicaciones que nosotros vemos vinculadas con el embarazo tienen que ver con la obesidad y con el sedentarismo. En este contexto de sindemia global surge la pandemia de COVID-19, que es una pandemia provocada por la infección de un virus que constituye una zoonosis, y que también está ligada a la expulsión de los animales salvajes de su hábitat, que entran en contacto con los humanos, que provocan infecciones. Esta pandemia tiene varias causas que son absolutamente comparables con la sindemia global que hablábamos antes, y esta pandemia COVID-19 está en íntima relación con la sindemia, y suma y multiplica sus efectos. Y si bien uno puede decir que bueno, que forma parte y que también es una epidemia más, creo que es importante poder ver que a esta sindemia global, que ya era grave y que ya afectaba a las poblaciones más vulneradas, se suma esta pandemia, y más que desde el punto de vista biológico, se suma por sus efectos vinculados con los aspectos vinculados con las medidas de mitigación, ¿no? Y con esto que hablaba Marianela antes de estos cambios y estas restricciones que se pusieron a la vida de la gente, con más o menor justificación, pero que sin duda tuvieron un impacto importante. Este concepto entonces de pansindemia es un neologismo que intenta relacionar estas dos afecciones, la pandemia y la sindemia global, y que para poder definir que, bueno, que esta pandemia agrava las características más deleterias de esta sindemia y aumenta los riesgos de la pandemia COVID, además, por otro lado. Acá nosotros tenemos por un lado entonces la sindemia, con sus tres epidemias que actúan en forma sinérgica. Tenemos por el otro lado esta pandemia de COVID-19, y sabemos que todas estas cosas afectan de manera diferencial a los sectores con mayor carga de enfermedad, más vulnerados. Hay riesgos diferenciales de la pandemia, y eso ya lo sabemos, vinculados con la obesidad, con las afecciones respiratorias y con la edad avanzada, por lo tanto eso también coincide con la sindemia.
Pero podemos relacionar la sindemia y la pandemia en tres denominadores comunes. Por un lado, la situación medioambiental, ¿no?, que sin duda coinciden en ambas. Por otro lado, los modelos de desarrollo, que también están en la causa subyacente de ambos problemas, y el riesgo biológico, ¿no? Tanto la sindemia como la pandemia de COVID afectan mucho más a las poblaciones más vulneradas. Esto es a nivel de la salud pública en general, pero también a nivel de la salud específicamente reproductiva. A nivel perinatal, la pandemia de COVID-19 agravó las consecuencias de la sindemia global en las mujeres embarazadas, pero no solamente por la infección, que es quizás el temor más importante que uno puede tener, y que de hecho hoy no lo vamos a mencionar, pero sí tuvimos un aumento importante de muertes maternas y de morbilidad materna vinculada con la infección directamente del COVID, pero también es verdad que las medidas de mitigación también provocan alteraciones, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, en lo que tiene que ver con el acceso a la salud, con la posibilidad de consulta, el acceso a la telemedicina, que en algunos medios fue muy bueno, en algunos medios fue muy difícil de implementar. El empeoramiento de los servicios de atención, que aumentando las demoras, y la capacidad de prevenir y detectar patologías maternas fetales, y obviamente todo esto es más evidente en la población más vulnerable. El año pasado, en el 2020, se hizo un estudio en el Pereira Rosell que intentó valorar el impacto de las medidas de mitigación en los resultados perinatales, específicamente en la maternidad del Pereira Rosell. Esto lo que notó fue que, comparando un periodo del 2019, donde no había pandemia y no había aislamiento, y un periodo del 2020, donde había pandemia, había aislamiento, pero no había infección por COVID, es decir, que en este caso la única diferencia 2019-2020 era las medidas de mitigación, porque no tuvimos embarazadas con COVID, vimos que en ese momento tuvimos un aumento de algunas complicaciones obstétricas importantes, como el bajo peso al nacer y la prematurez. Entonces, bueno, se quiso ver si esto podía tener alguna relación también a nivel nacional. En esto surge esta investigación, que fue en la que la clínica ginecológica A de la Facultad de Medicina formó parte, y acá pongo varios de los autores, y que el año pasado ganó el premio del Ministerio de Salud Pública de la Academia Nacional de Medicina, donde se intentó valorar la prevalencia de los grandes síndromes perinatales, que son el parto de pretérmino y la restricción del crecimiento, durante la parapandemia, es decir, durante la primera ola de COVID-19, antes de esa primera ola en el año 2020. Y además de hacerlo en el sector público, hacerlo también en el sector privado y comparar. Este fue un estudio observacional analítico, que comparó el antes, prepandemia en el 2019, y el después en la parapandemia 2020. Verónica, perdón que te interrumpa, estamos en la hora, si podés ir redondeando. Sí, me quedan 3 diapositivas. Dale. En los dos subsectores de atención sanitaria pública y privada. Estos fueron los números de nacimientos, que fueron equiparables en los dos periodos, y más o menos la distribución público-privado también fue similar. Las características de las poblaciones eran similares, y acá lo que vemos son los resultados. Esto es el parto de pretérmino, el parto prematuro, el bajo peso al nacer y la restricción del crecimiento fetal, y vemos que a nivel público, que es lo que se ve en azul, aumentó y en forma estadísticamente significativa el parto de pretérmino, mientras que no aumentó e incluso tuvo una tendencia a la baja en el sector privado. En el sector público también aumentó en forma significativa el bajo peso al nacer, y tuvo una disminución no estadísticamente significativa, pero la tuvo en el sector privado, y la restricción del crecimiento también aumentó, si bien en forma no significativa, en el sector público. ¿Qué quiere decir esto? Que con mismas medidas de pandemia, con poblaciones equiparables 2019-2020, tenemos un aumento claro en determinados malos resultados obstétricos en dos poblaciones claramente diferentes. Los factores de riesgo no condicen para ese aumento, por lo que nosotros podemos plantear, y con evidencia de que esto que uno puede llegar a plantear, de que las desigualdades se evidencian en resultados biológicos, es real. La parapandemia aumentó significativamente el parto pretérmino y el bajo peso al nacer en el subsector público.
sin cambios significativos, no hubo más patologías que condicionaran una u otra de estas cosas, y de hecho las diferencias que se encontraron son contradictorias, por lo tanto, uno puede atribuir que el aumento de este parto prematuro y el bajo peso al nacer tiene que ver fundamentalmente con la parapandemia, ¿no? Y que reafirma el modelo de que el entorno y el medio ambiente desfavorable tiene que ver, se evidencia resultados biológicos, pero que el registro del CIP, que es donde nosotros sacamos los datos, no es capaz de captar estos factores de riesgo. Por lo tanto, nosotros consideramos que esta sindemia global sumada a esta pandemia, agrava las desigualdades de salud ya existentes, y que es imposible reducir estos grandes síndromes perinatales sin abordar los determinantes sociales de la salud y el ambiente donde las personas viven y se reproducen. Así que bueno, esto es lo que yo quería más o menos compartir con ustedes. Bien, muchas gracias, Verónica. Le damos la palabra a Adriana. Adriana Causi, adelante. Buenas, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por la invitación a esta mesa. Voy a también a pasar a compartir pantalla. Primero me presento. Soy Adriana Causi, docente de la Escuela de Nutrición, del Departamento de Nutrición Poblacional y también integrante del Observatorio del Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición. Bueno, de formación licenciada en Nutrición y especialista en Derechos de la Infancia y Políticas Públicas. Y bueno, y un poco la idea de esta presentación es poder reflexionar también en relación a la alimentación y la nutrición, que a partir de la pandemia de COVID-2019 fue uno de los ejes o temas centrales en nuestro país y también en el mundo. Y por eso un poco voy a empezar ahí, compartiendo la pantalla, voy a empezar como a mencionar algunos elementos que me parecen centrales de cómo visualizar o tener en cuenta la alimentación y la nutrición, ¿no? En principio, bueno, la alimentación como acto en sí mismo, ¿no? Las personas comemos alimentos, a veces lo hacemos en forma voluntaria, otras veces de forma involuntaria, en relación a que, bueno, comemos lo que podemos comer. Más allá de que sí existe a veces ese pensamiento de, bueno, yo como lo que me gusta, lo que no me gusta, pero bueno, todo este hecho está condicionado por una serie de factores que los podemos clasificar en lo que tiene que ver con dimensiones sociales, culturales, también aspectos económicos, políticos, ecológicos, ¿no? También en lo que tiene que ver con lo geográfico, que está condicionando los alimentos que hay disponibles en una localidad, en una nación. Entonces, en ese sentido, la alimentación y la nutrición en sí misma es un acto complejo, que bueno, que existen una serie de autores, desde Fischler, Contreras, Gracia Arnaiz, Aguirre, que han desarrollado estos conceptos en relación a, bueno, a que en realidad comer es un acto que está condicionado por un tiempo, por un lugar y por una cultura, ¿no? Además, para complejizar un poco más esto, comer no es solamente el momento en el cual se ingieren los alimentos, y tampoco es el momento en que se preparan distintos menúes o distintas preparaciones, sino que también tenemos que pensar en la alimentación en el momento previo al consumo de alimentos, ¿no? Y aquí entra el concepto de sistema agroalimentario como aquel gran marco que de alguna forma explicita cuál es el camino que el alimento recorre, ¿no? Y aquí, bueno, el sistema agroalimentario incluiría lo que es la producción de alimentos en sí misma, es la distribución de esos alimentos, el viaje, el recorrido que realizan, lo que tiene que ver con las importaciones, las exportaciones de los alimentos y también la comercialización de los mismos, ¿no? Pensando que nos encontramos en un sistema mercantil en el cual los alimentos son transados como un bien más económico. Entonces, en ese sentido, todas estas fases del sistema tienen también un rol y determinan de alguna forma el consumo de alimentos, ¿no? Aquellos alimentos que están disponibles, aquellos alimentos en los cuales el precio actúa también de acuerdo a todas estas lógicas del sistema, que a su vez no son solamente fases que están relacionadas en sí mismas por ese recorrido del alimento, sino que también involucran otros elementos y relaciones entre instituciones,
el desarrollo científico-tecnológico, y entre otros aspectos que, como decíamos, condicionan a la alimentación en sí misma. Y además no podemos perder de vista que la alimentación adecuada es un derecho humano, ¿no? Este derecho, bueno, se encuentra mencionado desde aquellos inicios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, posteriormente también fue incluido en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, generando así una obligación a los estados en proteger, respetar, promover y hacer efectivo el derecho a la alimentación, ¿no? Realizar específicamente el derecho a la alimentación en aquellas personas que no lo pueden hacer de forma autónoma. Entonces, en este sentido, bueno, estos elementos para mí son centrales en colocar cuando empezamos a pensar todos aquellos elementos de la alimentación y la nutrición que se vieron afectados, condicionados, alterados por lo que tiene que ver con la pandemia de COVID-2019. A su vez, bueno, esto un poco Verónica lo planteaba, ¿no? La epidemia del hambre. El hambre no es algo que es actual, sino que por todo lo contrario, ¿no? Es algo que la historia de la humanidad se ha instalado desde hace muchos años, muchas décadas, a raíz de distintos eventos también, ¿no? Cuando hablo de eventos hablo de crisis, hablo de guerras mundiales, hablo de un montón de aspectos que terminaron también condicionando, generando, pero también reproduciendo el hambre en el mundo, y es previo a la pandemia de COVID. Lo que sabemos es que COVID actualmente también ha tenido repercusiones sobre el hambre en el mundo y ha aumentado el número de personas con desnutrición, malnutrición y también inseguridad alimentaria, lo cual es gravísimo, y como humanidad no podemos dejar de pensar en esto y de planteárnoslo, ¿no? para el desarrollo de políticas y acciones. Bueno, este es otro elemento central, ¿no? La mayor parte de las personas que padecen malnutrición viven en países en vías de desarrollo. En cuanto a la producción mundial de alimentos, la productividad del trigo, del maíz, se ha duplicado. Tenemos, bueno, la producción de soja, que en cierta manera se habla de que también tiene un rol en la alimentación, bueno, que esto obviamente se puede cuestionar en relación a cuál es el destino real de este producto. La cebada, bueno, el incremento de otros cultivos. ¿A qué quiero hacer referencia con esto? Bueno, que en realidad siempre se ha discutido de que la producción de alimentos es uno de los condicionantes del hambre. Bueno, hace décadas se sabe que no es así, se producen alimentos suficientes, adecuados, y en cantidad y calidad como para alimentar al mundo. Por lo tanto, este no sería uno de los problemas, y tampoco en esta situación de COVID esto se ha alterado dramáticamente, ¿no? Bueno, y el mundo actualmente no se encuentra en vías de erradicar el hambre. Como decía, la pandemia ha complicado considerablemente el cumplimiento de este objetivo, y las cifras sobre inseguridad alimentaria han aumentado. Pero bueno, esta otra epidemia que va en paralelo, el sobrepeso y la obesidad, también continúa generando una paradoja, ¿no? Entre los subalimentados, las personas que no logran alcanzar una alimentación adecuada, y por otro lado las personas que no se alimentan adecuadamente y que tienen un exceso en relación a algunos nutrientes, o principalmente energía, grasa, que son justamente los factores que generan este sobrepeso, obesidad en la población. O sea que es una paradoja que está en cuestionamiento. En el momento de la pandemia, bueno, surgen una serie de recomendaciones por distintos organismos internacionales. Esta es una búsqueda que hice en su momento en relación a, bueno, qué era lo que se estaba promoviendo de alguna forma a nivel internacional y nacional en relación a la alimentación y la nutrición en el momento que surge la pandemia de COVID. Bueno, en marzo surge de forma efervescente una serie de recomendaciones a nivel internacional, ya sea por parte de FAO, UNICEF, y otras instituciones vinculadas a lo educativo, ¿no? A la universidad, incluso asociaciones de nutricionistas, en donde, bueno, los focos varían un poco. En principio, el tema de la manipulación
fue central en esto del evitar el contagio a partir de los alimentos, ¿no? Posteriormente se llega a la conclusión de que estos alimentos, la transmisión de COVID-19 no era viable o posible a través de los alimentos. Pero en un principio, bueno, más allá de que el alimento en sí no transmite el virus, sí el contacto entre las personas, y por lo tanto, tanto la FAO como otras organizaciones empiezan a generar recomendaciones en ese sentido. También aparecen recomendaciones específicas sobre la alimentación escolar, y esto me parece central porque en Uruguay, en los primeros meses de pandemia, lo primero que hace es cerrar los centros educativos, la alimentación escolar tuvo sus idas y vueltas. Bueno, a nivel internacional, lo que se generaron ciertos documentos desde el Programa Mundial de Alimentos y la FAO en cómo gestionar la alimentación escolar. Teniendo en cuenta que es uno de los programas más importantes de alimentación estatal en el mundo, en Uruguay también, ¿no? En donde se brindan alimentos a los niños y niñas que se encuentran en edad escolar y concurren a centros educativos. Entonces, en este sentido, es una de las políticas alimentarias más importantes de nuestro país y del mundo, y que también tienen más trayectoria e historia a nivel internacional. Entonces, es lógico pensar que existieron en su momento recomendaciones en ese sentido. Y bueno, y después lo que tiene que ver también con los procedimientos para el mercado nacional e internacional. En su momento hubo ciertos desbalances en relación al mercado internacional, en donde no se dejaban ingresar productos en los puertos. Entonces, eso también fue una preocupación a nivel mundial en lo que tiene que ver con las exportaciones de alimentos, y también es uno de los aspectos que se mencionan en estos documentos. Y por último, en Uruguay, bueno, hubieron recomendaciones desde la Escuela de Nutrición, en donde también en conjunto el Ministerio de Salud Pública, el MIDES, como otra de las instituciones que brindaron alimentación en su momento, y la Asociación de Nutricionistas, que se centraron en los aspectos higiénicos sanitarios de la manipulación de alimentos. Y también un comunicado del Observatorio del Derecho a la Alimentación, que en su momento también generó ciertas polémicas en relación a, bueno, cuáles deberían ser las acciones del Estado para poder abordar la alimentación de las personas que se encuentran en situación compleja debido a la crisis, ¿no?, económica y social generada a raíz de la pandemia, el aislamiento social, que hasta el día de hoy tiene sus repercusiones en relación a la alimentación. Por eso, en este sentido, ¿no?, un poco centrándonos en el acceso, la distribución y el consumo de alimentos, en lo que tiene que ver con la pandemia, sabemos que existieron en su momento ciertas respuestas estatales específicas para mitigar el problema alimentario en relación a, la canasta, por ejemplo, de MIDES, la canasta de emergencia, que hasta julio de este año se sigue remitiendo a las personas que lo solicitan. Bueno, Perdón, lo que tiene Adriana, que ver... Sí. estamos 2 minutos ya pasaditos de... Ay, bueno, voy cerrando. Y bueno, y la respuesta de la sociedad organizada, las ollas populares, que bueno, que hasta el día de hoy continúan. Un estudio de ciencias sociales habla de más de 700 ollas y merenderos en todo el país. Por lo tanto, esto es como sumamente relevante en lo que tiene que ver con la alimentación. Y bueno, acá cabe preguntarnos qué buscan atender las políticas estatales, desde qué enfoque, ¿no?, en relación a, el tipo de alimento que se brinda, cuáles son las potencialidades y debilidades. Creo que estos son aprendizajes que tenemos que seguir generando en relación a, cómo generar estrategias organizadas, pero también en clave de derechos humanos, ¿no?, desde lo que tiene que ver el derecho a la alimentación específicamente. Y para eso, como la pandemia en sí misma fue y es una emergencia, la noción de vulnerabilidad no la tenemos que dejar de lado, ¿no? La vulnerabilidad ante estos eventos generados
por una pandemia en este caso, bueno, nos dan una perspectiva de poder planificar y pensar las acciones en aquellas poblaciones que tienen algunos aspectos vulnerables, ¿no? Que puede ser una vulnerabilidad alimentaria, una vulnerabilidad social, biológica, económica, geográfica, que podemos identificar, que podemos diagnosticar y conocer previamente, y no esperar a el momento en donde se desencadena la pandemia como para poder actuar. Y a modo de síntesis, bueno, en principio una de las cosas que se vio es tratar de satisfacer las necesidades alimentarias básicas de la población, lo cual es altamente cuestionable, ¿no? Y de que también depender de los emprendimientos solidarios para poder hacer frente a estas situaciones es muy complejo cuando el Estado uruguayo se ha ratificado en el marco de los derechos humanos y tiene cierta responsabilidad en el cumplimiento del derecho a la alimentación. Bueno, decíamos esto de evitar los riesgos, eso, bueno, de alguna manera se buscó generar recomendaciones, pero creo que es central, y FAO también en el 2020 lo planteaba, la necesidad de impulsar programas de protección social, no solamente a raíz de la emergencia, sino que queda de manifiesto. Perdón, Adriana, estamos súper pasados, no nos queda, si no Dale. nos va a dar el tiempo para Ya, casi 5 minutos más de dale, tiempo. esto es lo último, ya cierro, y justamente esto, ¿no? Pensar acciones en clave de derechos. Gracias y disculpen. Bien, gracias Adriana. Le damos la palabra a Leonardo. Leonardo, yo comparto pantalla para tu presentación. Gracias, Elisa. Gracias a la Cátedra de la UNESCO por Derechos Humanos de la Universidad de la República. Gracias a Márcia, a Marianeja, a Verônica y a Adriana por sus exposiciones, porque dan bases a que lo pretendo explanar muy rápidamente, pedindo excusas y tolerancias con mis dificultades en la lengua. Mi portuñol por escrito es peor que hablado, entonces, bueno, tolerancias, por favor. Mi apresentação, eu sou agrônomo jubilado por tempo de serviço, e nesse tempo de serviço tive a oportunidade de fazer maestria em economia, doutoramento em engenharia de produção e ocupar a posição de representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinto no golpe de 2016, junto à Comissão Nacional de Biosseguridade de Brasil, por 6 anos. E neste período formei a convicção que vou apresentar agora, que estabelece conexão entre a sindemia e os problemas relacionados ao complexo agroindustrial global. Por favor, o próximo slide é uma síntese do que o próximo, sim. É uma síntese que reúne a interpretação de Verônica sobre a sindemia, que é uma confluência de pandemias que se interrelacionam de tal forma que os impactos são superiores ao problema que cada uma das endemias poderia causar. E que isto sucede do hecho de que nós estamos descuidando das informações científicas, porque a produção das respostas que são adotadas e aceitas por a população global são tuteladas por interesses econômicos. E para superar estas circunstâncias, necessitamos... O próximo, por favor, vou volar por os slides. Necessitamos de alternativas que, de minha perspectiva, da perspectiva dos grupos onde participo, exigem uma intervenção de base mais amistosa com a natureza. Planos estaduais, planos municipais, planos nacionais de produção com base nos princípios de agroecologia. Vean que no século XVIII teníamos uma pandemia a cada 100 anos, e desde 2020 já temos 5 pandemias, e agora se anuncia a sexta com a varíola de los monos. Esta emergência cada vez mais rápida decorre de ausência de medidas preventivas. Sob o ponto de vista da intervenção na natureza e sob o ponto de vista de construção de argumentos de aceitação general. Necessitamos, então, nesse ponto, de uma confluência entre a ciência digna, como respeitosa aos princípios de bioética que Marianela ha hablado, e também de práticas de base agroecológica. A próxima transferência argumenta o porquê de isto. Vean que a vida no planeta
el este universal common ancestor tiene cerca de 3 a 4 billones de años. Y la Tierra tenía cerca de 4,6 billones de años. Los animales surgieron a cerca de 540 millones de años. Este proceso todo decorre de una diferenciación que se da sobre bases nitrogenadas que son las mismas. Y por eso debemos entender que la respuesta necessitada sobre el punto de vista de la naturaleza envolve la diferenciación y la articulación, la tolerancia entre los distintos. Y lo que estamos haciendo contraría esta realidad. Vean que el próximo, por favor. Voy a volar los slides porque se quedan acá para posterior discusión, si así viera a ser interpretado. Nosotros sabemos que la vida responde a la disponibilidad de agua, de la insolación y de los nutrientes locales y de las configuraciones que disso decorren. Y nosotros sabemos que la diferenciación de los biomas explica la posibilidad de mejor aprovechar estas condiciones en cada espacio geográfico. Y en Brasil tenemos una diferenciación muy distinta. Por ejemplo, entre el grande ser, nosotros llamamos estos grandes seres de holobiontes, que coevolucionan y se diferencian en esta coevolución. La Amazonía es muy distinta de la Pampa. Entre tanto, en la Amazonía y la Pampa existen conexiones que se pueden demostrar más adelante relacionadas a la distribución y la producción de agua. Y en esta distribución de los biomas, en las poblaciones originales de Brasil, teníamos configuraciones distintas de lenguas, de religiones. El mapa menor muestra cómo eran los 15 millones de indígenas que habitaban el país antes de la llegada de los portugueses. Esta diferenciación, entonces, física, que sigue las leyes de las físicas y que responde por aquella necesidad de diferenciación de las bases nitrogenadas que genera la vida, genera también formas de ocupación y de imaginación distintas. Y la negación de esta correlación de los valores y de las sinergias que definen cada uno de esos seres distintos implica en negación. Esto só es posible por el desenvolvimiento de mecanismos de atratividad, de punición y de recompensas. Y esto se da a través de políticas. En el próximo slide, por favor. Estas políticas generan este choque entre la complejidad de los ecosistemas y la simplificación deseada por los controladores de estas políticas, lo que implica también en un debate entre la ciencia y el negacionismo, lo que es verdaderamente científico y lo que es aquilo que hay una nueva ciencia llamada agnotología que trata de la producción planeada de la ignorancia. La producción planeada de la ignorancia permite maximizar las posibilidades de control de los pueblos. Ela explica también que la simplificación, la homogeneización de los territorios físicos, de los territorios imaginarios, de las formas de lazer, de las formas de habitar, son correspondientes a lo que viene acontecendo en la naturaleza e ayudan a explicar uma regra geral de simplificação discursiva de ocultação de danos. Nesta adaptação, é óbvio que muitos de los organismos que habitam na área reflorestada, à la esquerda dessa figura, têm que procurar soluções para sua manutenção em la área simplificada de la derecha. E isto é interpretado hoje como a causa de los problemas que estamos verificando nesta pandemia e em las pandemias anteriores. A próxima, muito rapidamente, a próxima ilustra isto. Nós temos todas estas pandemias como sendo zoonoses, como ha mencionado a expositora anterior. É possível suponer que 142 das principais zoonoses que afetam a humanidade decorrem de animais estressados e expulsos de seus ecossistemas.
E estas zoonoses que estavam em equilíbrios e naqueles nichos ecológicos buscam outras alternativas e las encontram em populações debilitadas, sob o ponto de vista da nutrição, sob o ponto de vista da adaptação, del espaço onde estão, não haver condições de manutenção. Os animais silvestres são muito distintos sob o ponto de vista da capacidade de convivência com seus patógenos que os animais criados em campos de concentração para a produção de carne para nosso consumo. Se este é um dos problemas, mais grande é o hecho de que a manutenção deste sistema que produz a transferência transformada de las zoonoses animales para os humanos, mais importante que isso é que este agroecosistema também produz grande parte do aquecimento global. E se estão descobrindo, o que mostra a figura da direita, viroses inexistentes para nossos organismos. Há pouco tempo, os chineses encontraram no Tibete, em camadas de gelo de 15.000 anos do passado, 1 minuto. Bueno, voy adelante, entonces, nós temos novas viroses que decorrem dos mesmos problemas. O próximo, por favor, vamos passando rapidamente. A água que os brasileiros bebem está contaminada. Em cada 4 municípios tem os 27 agrotóxicos de análise obrigatória. O próximo, esta água contaminada. O próximo, por favor, Elisa. Esta água contaminada decorre do uso e do avanço destas monoculturas. A barreira de controle desses avanços, a linha negra do mapa da esquerda, corresponde aos pueblos indígenas que estão sendo atacados hoje em Brasil para possibilitar o avanço do agronegócio. E isto reduz a transferência de umidade que vem da Amazônia ao sul, provocando as sequias de acá. O próximo, vamos rapidamente, Elisa. A alternativa que se oferece, podemos discutir isso, é a tolerância seca com a tecnologia HB4, que nada mais é que uma espécie de miopia por las plantas que negam a presença por alguns dias de las informações de sequia. Isto está associado ao hecho, o próximo, ao pressuposto da simplificação da engenharia genética, que entende que é possível transferir um gene, uma característica, sem afetar as demais, quando na realidade se sabe que as informações genéticas operam em confluência, operam em bloco. Portanto, o próximo, bom, essa trata do mesmo problema, o próximo. Portanto, a alternativa é trabalhar com produção de base agroecológica, porque é possível alimentar o mundo com estas tecnologias, minimizando os custos e seguindo uma orientação do Fórum Econômico Mundial, que disse que para prevenir a próxima economia se teria necessidade de gastos correspondentes a 2% de los valores relacionados à destruição causada por las pandemias, destruição esta que abre mercado para novas ganâncias de los que controlam os processos de reconstrução. Em síntese, o próximo, o último slide, em síntese, nossa conscientização que cambiará o mundo necessita de la ciência digna, necessita, como ha hablado Verônica, de la adoção preventiva, e como ha hablado Adriana, de que a alimentação, a decisão de alimentação e de produção de alimentos é um marco político que deve estimular novos sistemas agroalimentários em defesa do conceito básico, que a saúde é uma coisa planetária. Nós teremos que nos conscientizar de que há uma só saúde que envolve os humanos e os não humanos, a natureza e a sociologia. Muitas graças, fico à disposição para a discussão. Muchas gracias, Leonardo. Le damos la palabra a Patricia. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Voy a ser rápida para ver si gano algo de tiempo y tenemos algunos minutitos para intercambiar. Agradezco las exposiciones anteriores porque me han dado la base para saltearme rápidamente las primeras diapositivas.
Mi nombre, bueno, es Patricia Iribarne, yo soy docente de la Unidad de Extensión de la Facultad de Ciencias. Soy bióloga humana y estoy terminando mi maestría en Ciencias Ambientales. Entonces también mi exposición tiene que ver un poco con mi recorrido académico, que siempre he intentado poner en diálogo y problematizar las dimensiones de salud, ambiente y participación pública, la participación ciudadana en los procesos de extensión. Y desde ahí es que quería compartir algunas experiencias centradas en un enfoque con el que vengo trabajando con otro grupo de personas desde hace algunos años, y en especial voy a sobrevolar, pero en especial de las experiencias que tenemos en el territorio donde se encuentra la Facultad de Ciencias, donde venimos trabajando desde hace algunos años tratando de integrar este enfoque del que voy a hablar. La idea mía, el aporte mío a la mesa tiene que ver más con reflexionar sobre algunas cuestiones que tienen que ver con el vínculo con las comunidades, con los territorios, con los ecosistemas y con los procesos humanos que desarrollamos allí. Así que es un enfoque ecosistémico, ¿no? También integro el grupo de trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra de UNESCO, y algunas de las reflexiones creo que son compartidas desde el colectivo también. Solo como para tal vez hacer una síntesis o un punto de partida de todo lo que ya trajeron los demás expositores en la mesa. Este es un esquema que tiene ya sus años, pero me parece que es muy valioso en el sentido de que muestra la forma en que determinadas presiones humanas que estamos haciendo en los ecosistemas afectan o generan determinados tipos de impactos sobre la salud. Y solo como para posicionarnos, si miramos el cuadro 2, donde hablamos de impactos sobre la salud relacionados con los ecosistemas, aparecen allí los riesgos alterados de enfermedades infecciosas como la que nos está sucediendo con el COVID. Este marco, que como dije ya tiene sus años, siempre me hace pensar de que hace muchos años, muchos más que cuadro surge del trabajo de la evaluación de los ecosistemas del milenio, pero hace más de 50 años que venimos anunciando este tipo de problemas, ¿no? Y bueno, allí por allí aparecen los problemas que estamos viviendo con el COVID. Para comentar un poco desde el enfoque ecosistémico de la salud, que es una nueva forma de poder abordar los problemas de salud y ambiente, una nueva visión que nos posiciona desde otro lugar, desde el punto de vista epistemológico, desde el punto de vista metodológico y creo que bioético también, por traer algunos de los aspectos que traía Marianela al principio, que nos permite tener una visión diferente y reconocer los riesgos de la salud como resultados de las presiones que hacemos en los ecosistemas. Entonces el enfoque lo que nos permite es, por un lado, integrar marcos teóricos, algunos provenientes del área de la salud pública, como los determinantes sociales o ambientales de la salud, e integrarlos con los marcos teóricos que provienen del ámbito más ambiental, de los enfoques ecológicos. Entonces es un marco que nos permite eso, integrar diferentes áreas de conocimiento que han transitado, esto merecería otro espacio, pero han transitado sin dialogar muy frecuentemente, los ámbitos de la salud pública y el ámbito de lo ambiental. Pero entonces, bueno, es un enfoque que nos permite abordar las cuestiones sociológicas desde un paradigma integral y complejo, con una visión un poco diferente. Nos permite investigar de forma transdisciplinaria los problemas locales que causan enfermedades, promueve formas sociales participativas que favorezcan el desarrollo de entornos saludables, y pone énfasis en las dimensiones éticas, porque es un enfoque que nos permite integrar la pluralidad de visiones de forma participativa con la intención de transformar realidades. Y allí este otro esquema que también me parece muy interesante, que proviene del mismo trabajo de la evaluación de los ecosistemas del milenio, donde se puede reflexionar a la salud, o se la podría ver como un emergente de los ecosistemas. Dependiendo de cómo estén esos ecosistemas, es el tipo de emergente, el tipo de características que puede tener la salud. La salud sostenida por
por el entramado de los ecosistemas, ¿no? Y los servicios que estos brindan. Entonces, el enfoque de ecosalud nos propone un giro de paradigma, un giro de abordaje de los problemas, un giro en cómo generamos los conocimientos y cómo generamos los procesos de investigación, y se posiciona primero desde el pensamiento social ecológico, reconoce los entramados que existen en los ecosistemas y relaciona las diferentes dimensiones desde un pensamiento complejo. Se posiciona también desde el punto de vista metodológico desde la investigación transdisciplinaria, donde promueve que se desarrollen procesos colaborativos desde las etapas del diseño mismo de una investigación hasta las etapas de implementación de resultados, transitando por diferentes tipos de procesos de investigación de forma colectiva, insisto en ese detalle, con la participación de las personas que están implicadas en el problema o en la comunidad que estemos trabajando, o con la que estemos trabajando. Entonces los grupos intervienen en la identificación de las necesidades y de los problemas que se quiere investigar, trabajar, transformar. El enfoque de ecosalud, con esta metodología o estos puntos metodológicos, tiene objetivos. Desea lograr equidad social y de género, desea la sustentabilidad ecológica y social, desea que se vaya desde el conocimiento a la acción, entendiendo esto como que la investigación se da por procesos, son ciclos que son iterativos, donde se van generando algunos conocimientos, y la propia metodología, al ser participativa, permite que esos conocimientos se vayan integrando en la comunidad, se vayan poniendo a prueba, se vayan mejorando, se vayan cuestionando. Entonces, estos es como los principios o los pilares, como aparece en la bibliografía, del enfoque de ecosalud. No me voy a detener en esto, pero es interesante ver que son procesos que tienen diferentes fases, que esas fases pueden estar operando de forma sincrónica en el tiempo, donde hay algunos de esos elementos que se pueden visibilizar, que tienen que ver con el desarrollo del equipo de investigación, y ahí lo importante es que la comunidad sea partícipe de ese equipo de investigación. Hay diferentes formas de integrar a la comunidad, donde hay etapas donde se desarrolla el conocimiento, y de nuevo, el desarrollo del conocimiento es colectivo, es en diálogo, es junto con las comunidades con las que se trabaja. Hay otras etapas que tienen que ver con la sistematización y la traducción y uso del conocimiento que se va generando, y etapas donde se diseñan planes de acción, donde se va a la acción a partir de los resultados que se van generando. Estas etapas, como digo, pueden ir circulando a través del tiempo y operando en diferentes momentos y haciéndose de forma conjunta, dependiendo del tipo de proceso y la cantidad de tiempo que estemos trabajando en la comunidad. Esto, si quieren, podemos revisarlo cuando tengamos unos minutos para conversar, así no me detengo por acá. Quería, a partir de este esquema y este enfoque que les estoy comentando, sobrevolar que nosotros estamos intentando, desde hace algunos años, desde hace 4 o 5 años, desarrollar este enfoque en el territorio de Malvin Norte, que es donde está la Facultad de Ciencias, en Montevideo. Es un territorio sumamente complejo, es un territorio altamente poblado, donde en muy poquitos kilómetros cuadrados viven casi 30.000 personas, y donde hay muchas familias en alto riesgo de vulnerabilidad. Hay asentamientos precarios, asentamientos informales, otras tipologías de residencias, complejos habitacionales densamente poblados, con muchísima población. Entonces hace a las características de un territorio muy complejo, pero a la vez muy vulnerado. Y con la comunidad hemos venido como construyendo dos grandes ejes de trabajo, y en el marco de la unidad de extensión nosotros hemos ido desarrollando el programa de desarrollo territorial en Malvin Norte, donde trabajamos 2 líneas de acción. Una está vinculada a los residuos sólidos urbanos, otra está vinculada a las huertas orgánicas, comunitarias, educativas, y son ejes que se han potenciado en el marco de la pandemia, en especial la de huertas, en especial asociado a los grandes problemas de alimentación que se sucedieron, muchas ollas populares operando,
las personas del barrio con la necesidad de empezar a aprender a producir sus alimentos, o sea, hay un eje ahí que se fue problematizando. En este programa trabajamos con un enfoque en red, sistémico, territorial, con perspectiva de género y derechos humanos, y lo que me parece interesante de compartir es que tratando de trabajar bajo el enfoque ecosistémico para la salud, vamos como pensando los procesos en dos escalas temporales. Acciones a corto plazo, acciones concretas, acciones que vamos trabajando con los actores que interactuamos, pero también imaginando y prospectando hacia medianos y largos plazos hacia dónde podemos dirigir las acciones, en particular de la universidad, que es lo que nosotros podemos como tomar algunas decisiones desde el equipo docente. Y como para cerrar y traer algunas reflexiones, pensando en la UDELAR, pensando qué debemos considerar en estos problemas o en estos cambios de paradigma que se requieren para poder transformar en lo que nos está pasando, que sabemos ya que nos está pasando a nivel ecosistémico, a nivel global y local, y qué rol juega la extensión universitaria. Entonces, primero creo que tenemos que reconocer la complejidad de los sistemas ambientales, la multidimensionalidad, la incertidumbre y la interdependencia de sus elementos, y eso hace que tengamos que tener ese giro epistemológico y metodológico para poder comprender, para poder generar conocimiento, pero para poder actuar también. Y posicionándome en esto, en el rol de la extensión universitaria para el actuar junto con las comunidades. Asumir la existencia de estructuras emergentes que están determinadas por las interrelaciones de procesos sociales y ecológicos que están interrelacionados, que están, no se pueden separar a diferentes escalas territoriales y temporales. Una cosa es lo que puede estar pasando en el Malvinas Norte, otra en Uruguay, otra a nivel global. Hay diferentes problemas para poder abordar en las escalas territoriales, pero también en términos temporales. Hay cosas que de repente requieren de muchos años para poder ser transformadas cuando las causas tienen que ver con modelos, como mencionaban, modelos de desarrollo, modelos de educación, modelos económicos, modelos agroproductivos. Entonces hay muchos años que invertir para poder transformar eso. Entonces, creo que tenemos el compromiso de promover nuevas formas de enseñar, de investigar y de vincularse con los territorios de los que formamos parte. Toda la universidad forma parte de territorios locales o más regionales, y tenemos ahí compromisos y cuestiones éticas desde la universidad. Construir espacios con una amplia participación de diversos actores, vincularnos realmente con nuestros entornos comunitarios. Y ahí la importancia está en el diseño de los procesos de investigación y acción que podamos implementar, desarrollar, acompañar, con estas características, que sean participativos, que involucren a diferentes actores. Con los diferentes actores aparecen otras diferencias, ¿no? de conocimientos, de experiencias, de intereses, de visiones, y para eso se requiere también diferentes tipos de técnicas. Capaz que fui muy rápida, capaz que dejé cosas por el camino, pero prefiero ganar unos minutos en la discusión. Así que me quedo por acá. Bien, muchas gracias, Patricia. Gracias a todas, a Marianela, Verónica, Adriana, a Leonardo, a Patricia. Y ahora tenemos un espacio para, si quieren hacer preguntas, los asistentes a la reunión, preguntas directamente a alguno de los que presentaron, las que presentaron, o algún comentario que quieran hacer que les haya provocado las presentaciones. ¿Qué les pareció la mesa? ¿Les gustó? ¿Les interesó? ¿Les parece que son temáticas que, bueno, nosotros intentamos darle unión a las diferentes disciplinas, por los diferentes saberes que tienen las personas que presentaron? Y bueno, nos gustaría saber, además de Adriana, ahí ya hay algunas manitas levantadas, Adriana, y después María Noel. Adelante, Adri.
Dale, bueno, primero quería mencionar ahora a raíz de la presentación de Patricia y de Leonardo, ¿no? La importancia de poder pensar o repensar lo que tiene que ver con el modelo de desarrollo, ¿no? Que es uno de los puntos centrales en relación a, bueno, qué tipo de desarrollo queremos, ¿no? Un desarrollo abocado al crecimiento económico, un desarrollo que contemple aspectos de la salud, que sean como los ejes centrales, ¿no? El ambiente, la salud, la alimentación, ¿no? La calidad de vida, en definitiva, de las personas. ¿A qué escala queremos ese desarrollo? Me parece que la pandemia del COVID-2019 deja en evidencia una serie de elementos a reflexionar. Me preocupa que, y esto es una opinión sumamente personal, que parece que nos cuesta como plasmar esos aprendizajes, ¿no? Venimos como a lo largo de la historia de la humanidad identificando como elementos que son sumamente críticos para este desarrollo más a escala humana, para esta mirada más en función de la vida y no tanto en función del capital, ¿no? Y bueno, y capaz que hacerle una pregunta a Leonardo, bueno, en base a su experiencia, ¿cuál es, qué recorrido bueno, o qué aprendizajes podemos como ir retomando para pensarnos desde otro lugar, ¿no? Es una pregunta sumamente compleja, pero capaz que también a raíz de su experiencia nos puede como relatar eso. Bien, gracias Adri. Le damos la palabra a Leonel y después capaz que Leonardo quiere responder. Bueno, estuve escuchando, me pareció sumamente interesante todos los posicionamientos, sobre todo la visión multidisciplinaria, poniendo el foco en cuáles habían sido las principales efectos y las principales causas. Nosotros hemos trabajado, Verónica lo ha planteado con mucha claridad, en todo el impacto que ha tenido esto en el proceso reproductivo, no solamente por el riesgo que tiene en sí mismo para la reproducción humana, sino por el riesgo para futuras generaciones, ya que la impronta epigenética de estos cambios que se producen, que Verónica ya el aumento de la prematurez de un fenogenotipo ahorrador, como se denomina, que aumenta los riesgos de enfermedades crónicas de estos recién nacidos que nacen con prematurez o restricción de crecimiento en los contextos de crisis socioeconómica como la que vivimos. Esto a 20 años de la crisis del 2002 es particularmente significativo, porque se puede ya saber lo que pasó en el 2002 con esa generación y podemos prever, si no cambian las políticas públicas, lo que va a pasar en 20 años con el aumento, por ejemplo, de la obesidad, por ejemplo, de algunos trastornos de comportamiento, etcétera, ¿no? O sea que estamos hablando de cosas del presente, pero sobre todo con cosas del futuro. Y nosotros hemos trabajado o pensado en integrar el tema de la pandemia y sus efectos con aquel reporte de Lancet de la sindemia global, que de alguna manera vincula las tres grandes epidemias del siglo XXI, antes que apareciera la pandemia, que son el cambio climático, la obesidad y la malnutrición. Entonces, en ese sentido, entendemos que hay una fuerte interacción entre la sindemia global y la pandemia, y hemos planteado el acrónimo de pansindemia para poder vincular y sobre todo explicar los efectos nefastos que esta situación tiene, y que, como recién se decía, no hay que ser demasiado, de alguna manera, profundo en el análisis de que el que está causando esto es el modelo actual de desarrollo agroindustrial, intensivo, destructor del medio ambiente, que produce la deforestación y que produce también este aumento de los riesgos de zoonosis. Ahora, en la puerta de una nueva emergencia con el tema del mono, creo que es un elemento que para la opinión pública es fuerte y que genera la posibilidad de poder comunicar esto de una mejor manera.
Lo último, creo que sería fundamental tener una propuesta de funcionamiento institucional, que todos los universitarios que estamos pensando en este tema pudiéramos tener una visión, una plataforma común de pensamiento y de razonamiento, y para eso creo que sería muy adecuado plantearle al CDC la conformación de una unidad académica que vincularan esto de manera permanente, porque es realmente uno de los elementos más importantes o uno de los desafíos más importantes que como país tenemos desde nuestro punto de vista. Nada más. Muchas gracias, Leonel. Leonardo, no sé si querés responder la pregunta que te hacía Adriana hoy, y hay algunos comentarios en el chat que no sé si los va a leer Gabriel. Sí. Adelante, Leonardo. Bueno, eu tenho uma pergunta também que quero inscrever desde agora para a Marianela, farei al final. Quero agradecerle a provocação de Adriana, porque de hecho eu creio que o que precisamos fazer é fortalecer os grupos que estão trabalhando para a construção de alternativas, o que significa os grupos que estão tentando reaccionar a esta colonização epistemológica que Vandana Shiva chama de la colonização das mentes, que nos impede de aclarar o que está ocorrendo no senso comum. E precisamos, como ha hablado Leonel Brioso, de estabelecer alianças em prol da ciência digna, estabelecer alianças para fortalecer a reação a estas construções distrativas que não nos permitem encarar com realismo a importância da epigenética e que permitem que se construam modelos de desenvolvimento baseados em la ideia de genes milagrosos que podem trazer a solução para questões tão complexas e que nos impedem de observar a implicação da homogeneização e do acúmulo de distorções, como ha hablado Verônica, em contato com substâncias que não existem na natureza, os organismos procuram dar-lhes utilidade. E isto hace que problemas que eram de pessoas muito viejas surjam em pessoas muito jovens. E se percebe com a grande construção de técnicas de hospitais e de especializações em oncologia infantil, problemas de disfunções orgânicas que estariam associadas a pessoas de elevada idade e não a crianças, e que se relacionam a esses processos de alimentação inadequadas, como a hablada Verônica. E Marianela, creio que tienes toda a razão quando explanas que o problema está em desrespeito a los derechos humanos. Nosotros nos afastamos del básico, del fundamental de la humanidad, que es el establecimiento de reglas, de límites comunes a todos. El principio de la precaución sería una de las maneras. A outra é el establecimiento, talvez vea bien, las constituciones federales de Brasil, de Argentina, de Uruguay, de los países de América Latina, en gran parte, están siendo destruidas en el punto de la protección a los derechos humanos, están siendo facilitadas desde el punto de vista de los intereses de las corporaciones. Y al mismo tiempo, los pueblos discuten los derechos de la naturaleza. Entonces tenemos dos tipos de avanzo. Que desrespeta los derechos humanos en las constituciones federales y otro que propone la ampliación de los derechos humanos a los derechos de la naturaleza. Sob el punto de vista de la bioética, creo que hay mucha relación con lo que hablabas. Gostaria que comentases un poco acerca de esto, de los dos rumbos por las constituciones en la América Latina, si estás dispuesta. Sí, claro. Gracias, Leonardo. No, lo que brevemente planteé en la presentación se refiere, yo creo que en la Declaración de Bioética y Derechos Humanos, que es uno de los últimos documentos elaborados por UNESCO, lo que intentan plasmar es eso, ¿no? Hay un avance científico voraz, vertiginoso, que es coherente a este modelo propuesto, que es extractivista, que no respeta los derechos humanos, que es una producción, es un modelo cientificista que está al servicio de los grandes capitales, de la industria, que cuando decimos industria, antes podíamos decir la farmacéutica, la agrotecnología, ahora son transnacionales que son todo eso, ¿no? Y entonces, si
hiciéramos un poco, si atendiéramos un poco a la propuesta esta de bioética y derechos humanos que plantea la declaración, y cómo lo plantea, ¿no? Si bien no es vinculante, pero sí pide a los países que las consideren para elaborar sus normativas, que sean esos el marco teórico o los límites que se establecen para la implementación de normativas. Y en realidad, cuando uno se sienta a discutir sobre una política, está, por un lado, la academia, y por el otro lado está sentado enfrente el director de una multinacional o de alguna empresa, y entonces eso genera un conflicto en el cual, por un lado está la defensa de los derechos humanos, y por el otro lado está el sistemático intento de mercantilizar los derechos, ¿no? De mercantilizar la alimentación, mercantilizar la salud, de que sea un bien para quien lo pueda comprar, un bien de consumo, porque esa es la forma en que este sistema se puede seguir perpetuando, ¿no? Entrar en espacios donde antes no estaban. Entonces me parece que, sí, creo que la propuesta va por ahí, ¿no? De que los grupos que estamos trabajando en este sentido compartamos experiencias y nos potenciemos. Por ahí creo que sería una buena propuesta, ¿no? Bien, Adriana, que tenías, no sé si levantaste la mano de nuevo, ¿sí? ¿No? Te quedó levantar. Hay dos Y después, comentarios. ahí va, Gabriela, adelante. Ahí va. El primero de Daniel, que dice: a partir de la idea de sindemia que une las epidemias de obesidad, malnutrición y cambio climático, y pregunta, ¿se podría pensar en sumar una epidemia de envenenamiento, intoxicación por uso de agrotóxicos en los territorios y residuos en los alimentos? Ahí es algo que plantea Daniel. Y después Alba Rosalía plantea: ¿cómo es posible que con los modelos, es una reflexión hace, ¿no? ¿Cómo es posible que con los modelos hasta hoy usados no hemos podido mejorar la situación, ni con plan ni con ningún otro tipo de programas generales? Somos tan poco realistas y tan poco voluntarios a reforzar la vida natural y dejar los miedos a vivir. Creo que la ciencia es siempre cambiante y se adecua al dinero, y esa es la razón de cómo estamos hoy. Muy bien, esas son las dos, una reflexión de Alba y... Y por acá agrego otra que dice Anabel Díaz Riero, ¿cuáles serían las claves para mercantilizar el alimento? Deja la pregunta planteada, no sé si alguien quiere responder lo que preguntaba Daniel sobre la sindemia, cómo eso si se puede relacionar con, o damos por cerrado. ¿Alguien? Patricia, ¿quieres responder? Yo solo capaz una reflexión muy general que capaz que sobrevuela con lo que están preguntando, y pensando en los territorios, pensando en las bases, ¿no? Pensando desde abajo hacia arriba. Yo siento, estoy muy en contacto desde hace muchos años con territorios, porque es mi trabajo, pero siento que a nivel comunitario no comprendemos, me incluyo, dónde está la base de estos problemas, ¿no? Entonces no tenemos las herramientas mínimas para problematizarlo en el día a día. Entonces nos está pasando territorios con dependencia de alimentación de ollas populares, donde no hay una problematización de cómo generar alimentos a ese nivel, ¿no? Entonces ahí hay como diferentes niveles de trabajo, pero el trabajo con la gente, codo a codo con la gente para cambiar algunas cosas y comprender otras, me parece que hace falta también. Bien, bueno, sí, de acuerdo. Hay algunos comentarios más en el chat, no sé si los leo. Agregaría que lo que hoy estamos experimentando con inoculaciones en miles de millones está creando un terreno trascendido en la biología humana. Y no sé si hay alguno más. Les quiero agradecer, estamos sobre la hora, Leonardo justo levantó la mano, y me da cosa porque además es el invitado extranjero. Leonardo, adelante, y hacemos un cierre. Sí. Disculpe, no había acordado el tiempo, pero quiero recomendar a las personas que están preocupadas con la epidemia de envenenamiento que acesen el texto que he encaminado que trata de esto en Brasil. Creo que tiene correspondencia a los demás países. Es esto. Gracias. No voy a extenderme.
Muchas gracias, Leonardo. Gracias a todos los participantes por estar acá, por dar su tiempo, su conocimiento, pasión, a todos. Muchas gracias, gracias por las ideas que surgieron. Ahí surgió una propuesta bastante ambiciosa que propuso Leonel, algo a presentar al CDC. A mí me parece que es muy bueno el tema de encontrarnos, de trabajar multidisciplinariamente, tratar de transversales y que en soledad las disciplinas solas no lo podemos resolver. Yo agradezco mucho la atención a la mesa y a los participantes por dar su tiempo. Bueno, gracias y nos estamos viendo.